español Pedro Baños, en su libro Así se domina el mundo, los medios internacionales únicamente muestran al pueblo norcoreano como un pueblo sumiso y sin capacidad de razonamiento individual, el cual únicamente sigue al líder de turno desde su creación, sea Kim Il-sung, Kim Jong-il o Kim Jong-un, quienes se presume llevaron a cabo un lavado de cerebros al conjunto de su población. Este perjuicio no es nuevo, ya ocurrió en el pasado con otros regímenes herméticos como el de la URSS, donde en muchas ocasiones eran retratados por la propaganda occidental como una sociedad propia de una distopía orwelliana, cuando en realidad eran personas tan comunes como el ciudadano medio estadounidense. Y por esta misma razón, el autor de este libro aborda la problemática desde otra postura, ya que, según él, para entender las motivaciones tras la población más homogénea del mundo, no hay que señalar al régimen autoritario que hoy los gobierna, sino que nos invita a mirar más de un siglo en el pasado. Durante el siglo XIX, Corea era un reino cerrado al mundo con nulas intenciones de estrechar lazos con Occidente. De hecho, su único socio comercial era China, con quien compartía este hermetismo y los traumas derivados de las agresiones extranjeras. Pero esa no era su inquietud principal. La península coreana era, y todavía lo es, un territorio sumamente rico en recursos naturales, lo cual la volvía un objeto de deseo para las naciones aledañas con intenciones imperialistas. De hecho, por esta misma razón, se desataría la primera guerra sino-japonesa que enfrentaría a China y Japón por el control efectivo sobre el territorio a mediados de 1894. Si bien este conflicto entre chinos y japoneses dejaría una cicatriz significativa en el pueblo coreano, el primer episodio que podemos catalogar como la primera chispa de este recelo hacia el extranjero tan característico del norcoreano ocurriría durante la primera década del siglo XX. Japón, y luego de la restauración Meiji, que provocó un cambio radical en la estructura política y social a lo largo y ancho de todo el territorio, se había vuelto en la primera potencia industrial no europea o norteamericana de la historia contemporánea, lo que rápidamente los empujó a tener que enfrentar su realidad. Japón, a pesar de tener una superficie similar a las potencias de Europa, no deja de ser una isla con escasos recursos naturales, y por aquellos tiempos el expandirse hacia otros territorios era el paso lógico, si se pretendía seguir alimentando a la máquina. Y fue así como el 22 de agosto de 1910 Corea dejaría de ser un protectorado japonés para pasar a ser oficialmente anexionada por Japón, y el pueblo coreano estaba fuera de los planes de crecimiento económico. El gobierno japonés, apenas después de ocupar definitivamente el territorio, les ofreció a los japoneses de forma gratuita tierras coreanas para que estos las explotaran y produjeran recursos y alimentos para la isla, todo mientras que el pueblo coreano se moría de hambre. Más allá de su carácter imperialista, los japoneses sentían un gran desprecio racial para con sus vecinos, lo que dotó a las represiones de una violencia muchísimo más profunda. Uno de los tantos nefastos ejemplos de esta crueldad fue el de las mujeres del consuelo, unas 200.000 mujeres coreanas forzadas a mantener relaciones sexuales y a soportar un maltrato brutal por parte de los soldados japoneses durante la Guerra del Pacífico entre 1941 y 1945, de las cuales solo una de cada 4 de ellas sobreviviría para regresar a sus hogares al final del conflicto. Pero las agresiones niponas sobre los coreanos no solo se reservaban a una cuestión física. Durante la ocupación, las persecuciones se volvieron algo recurrente debido a la política de asimilación llevada a cabo por el régimen japonés. Es decir, los invasores buscaban erradicar toda huella cultural coreana como el idioma, las costumbres, literatura y el arte local. Pero de esta misma resistencia empezarían a nacer por primera vez las ideas nacionalistas y anticoloniales que perdurarían hasta el día de hoy. De la Segunda Guerra Mundial ya hemos hablado mucho en este canal, y el final de Japón es historia conocida. Cuando la luz empezaba a asomar al final del conflicto, los japoneses tuvieron que enfrentar con lo que probablemente sean las peores represalias contra el bando del eje. No solo el archipiélago casi por completo habría sido reducido a cenizas, sino que también sufrieron los únicos 2 ataques nucleares de la historia. Y lo más importante, fueron ocupados por Estados Unidos durante varios años, quienes desarticularon completamente su viejo orden político, económico y militar. Lo que no solo los ataría de pies y manos, sino que también transmitiría tranquilidad a sus vecinos debido a que, teóricamente, ya no tendrían que lidiar con los peligros del expansionismo japonés, quienes, debilitados, debieron retroceder abandonando el territorio continental y contenerse dentro del archipiélago. Pero Corea no tendría paz, casi inmediatamente volvería a ser sometida por las injerencias extranjeras, esta vez por parte de las fuerzas aliadas triunfantes, quienes comenzaban a configurar el nuevo orden mundial.
De la misma forma en como pasó con Alemania, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas acordaron dividir la península coreana en dos partes, tomando al conocido paralelo 38 como frontera. Y como se imaginan, con la Guerra Fría las tensiones irían aumentando, siendo Corea uno de los escenarios bélicos indirectos entre los Estados Unidos y la URSS. Cuando se habla de la Guerra de Corea, siempre se aborda desde una perspectiva occidental. Sin embargo, el sentimiento de unificar Corea sigue siendo un deseo compartido entre ambos bandos. Lo que sí es un problema acá son las alianzas y los intereses. Corea del Norte, mucho más cercana al proyecto socialista soviético, con la intención de unificar la península, buscó apoyo de su aliado en Moscú, quien obviamente le brindó su ayuda, comenzando así una invasión en junio de 1950 a Corea del Sur, cuyo impacto sobre la población civil continúa hasta el día de hoy. El objetivo era alcanzar a los obreros surcoreanos, quienes bajo el régimen de Syngman Rhee habían sido violentamente reprimidos, dejando cifras monstruosas como las de 30.000 muertos. Sin embargo, ante la invasión, la cual en palabras de Kim Il-sung buscaba apoyar a los comunistas surcoreanos, fue repelida por Washington con apoyo de Naciones Unidas para evitar que toda la península entre en una revolución. Hablamos de 1950, Stalin aún no había fallecido, por lo que la URSS todavía tenía buenas relaciones con la China de Mao. Es así que con la aparición de Estados Unidos en la península, la República Popular China no tuvo más remedio que entrar al conflicto. Además, en caso de que cayera Corea del Norte, al Partido Comunista Chino no le hacía ninguna gracia tener fronteras con las tropas estadounidenses. Con toda esta fuerza de empuje, la balanza rápidamente se inclinó a favor de Pyongyang, por lo que el general estadounidense Douglas MacArthur, el mismo que encabezó la ocupación japonesa, decidió someter a Corea del Norte a un incesable bombardeo que arrasó hasta con el más pequeño poblado norcoreano. Acá las cifras son espeluznantes y ascienden a 650.000 toneladas de bombas y 35.000 toneladas de napalm, que habrían acabado con más de 600.000 viviendas, 5.000 escuelas y cerca de 1 millón de centros sanitarios. Y repito, todo esto únicamente sobre Norcorea. De la misma forma que como pasó con Vietnam, esta crueldad fue sutilmente ignorada, pero que años después saldría a la luz por parte de Curtis Emerson Lee May, un general de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y quien durante el conflicto fue jefe del mando aéreo estratégico, asegurando que en esos 3 años se habría aniquilado a un 20% de la población norcoreana. Luego de varias idas y venidas durante 3 años de conflicto, el 27 de julio de 1953 se firmaría un armisticio restableciendo nuevamente las fronteras en el paralelo 38. A diferencia de Corea del Sur, el papel de las tropas norcoreanas tuvo un rol protagónico, siendo que por parte de los vecinos prácticamente fue Estados Unidos quienes hicieron frente al conflicto. Es por esto que el pueblo norcoreano vio en Kim Il-sung, el comandante supremo del ejército, un héroe que hizo frente y no sucumbió ante el poderoso imperio americano, impidiendo que éste conquistara su país, imagen que sería heredada por su hijo y su nieto. Al día de hoy, el pueblo norcoreano se ve a sí mismo como un pueblo determinado a seguir libres de injerencias extranjeras, lo cual es lógico si consideramos que, a lo largo de la historia, el extranjero siempre ocupó el lugar de tirano y los coreanos quienes recibieron los abusos. Es por esto que el pueblo apoya al régimen y sus incansables demostraciones de liderazgo y poderío armamentístico, permanecer firmes y armados para seguir siendo libres. Creo que hay motivos más que suficientes por parte de Corea del Norte para mantenerse apartada de Occidente. Y este resentimiento no solo se limita a los norcoreanos. Corea del Sur, y a pesar de ser lo más occidental de Asia, interpretando el papel de vitrina del capitalismo, tiene pésimas relaciones con Japón, y hoy es uno de los mayores problemas para contrarrestar el poder de China en Asia por parte del bloque capitalista. Para entender a Corea del Norte es necesario entender a su pueblo, quienes desde hace un siglo fueron víctimas de abuso y que al día de hoy se los trata como si fuera su culpa, pura y exclusivamente. A esta altura es importante resaltar algo. A casi nadie más que a Corea le sirve una Corea unificada. Si se unieran los recursos naturales de los norcoreanos con los grandes capitales e industria de Corea del Sur, de su población emergería una gran potencia que puede llegar a desafiar a la región y plantarse a potencias mundiales sin la injerencia de ninguna fuerza exterior. Los líderes norcoreanos, en especial Kim Jong-un, no son ejemplos de nada, pero son el producto de un contexto. Y criticarlos sin contar su historia es una falta de respeto y por sobre todo deshonesto. Como acabo de mencionarles, la unificación de Corea no les sirve a nadie más que a ellos mismos, y las grandes potencias lo saben. Tanto al sur como al norte del paralelo 38 están tomando conciencia de eso, pero falta muchísimo trabajo en conjunto, solo resta esperar.